Reciban un cordialísimo saludo en este espacio Vivencias que estamos realizando aquí en el Sistema de Comunicaciones RQTV. Y hoy nos encontramos con el padre Gustavo Sánchez, quien es el cooperador de acá del municipio de Quinchía, en nuestra parroquia San Andrés, y que muy amablemente pues, nos ha atendido en la tarde de hoy para contarnos un poquito acerca de su vida. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Vivencias. Y bueno, padre, inicialmente, ¿cómo se ha sentido en Quinchía? Bueno, muchísimas gracias por este encuentro también, que es una forma de entrar en sintonía con la comunidad. Yo realmente me he sentido muy acogido, es una población muy querendona, muy servicial, muy cercana. Es una comunidad que verdaderamente se siente como esa calidez de persona, esa acogida tan especial. Me he sentido muy bien, como en casa, en familia, sí, es muy especial el lugar. Bueno, padre, dando inicio a nuestro espacio, y como lo decíamos, pues es un espacio donde damos a conocer la vida de nuestros personajes invitados. Padre, ¿dónde nació usted? Yo nací en una población del departamento de Antioquia, un pueblo que queda al norte, se llama Yarumal. Es un pueblo como estampado en la montaña, es muy bonito, es una geografía muy particular y bueno, dicen que es el pueblo de las Efes, será por el frío, ¿no? Pero de todas maneras es un lugar muy agradable, el lugar de uno es bello siempre. Bueno, ¿qué recuerda usted de su niñez, padre? Bueno, mi niñez, yo podría como dividirla en dos momentos. Nací en el pueblo y los primeros años fue en la finca. Entonces esos primeros años los recuerdo con una libertad plena, el contacto con la naturaleza, con los animales, esas fincas grandes antioqueñas que le dan a uno como una visión de la creación muy especial. Esa sería como la primera parte. La otra parte, cuando nos fuimos a vivir ya definitivamente a Yarumal, que fue una etapa que marcó mi vida, porque empecé como de 8 años a trabajar como monaguillo, como acólito en la iglesia. Entonces ahí como que fue otra etapa muy importante para mi vida. Creo que han sido como las dos etapas que yo podría señalar de la infancia. ¿Por cuántas personas está conformada su familia? Mi familia, bueno, éramos 9 hijos, estamos ahora 8. Es una familia, muy unida, como las familias clásicas. Yo siempre he dicho que en mi casa se hizo una escuela de fe, una escuela cristiana, una escuela de formación en valores. Siempre me acuerdo que los mayores siempre nos educaban o ayudaban a los papás a la tarea de formar, y esto para mí ha sido muy grande, y creo que una familia bien constituida es una garantía para una buena sociedad. Una familia grande como la de nosotros daba también como mucha garantía para la tranquilidad de la vida ordinaria, ¿no? Bueno, padre, usted dice que a los 8 años fue monaguillo, o sea, ahí digamos que inició como ese llamado, digámoslo así, que tuvo usted para la vida religiosa. ¿Cuánto tiempo estuvo de monaguillo, si eso pues lo siguió en el bachiller? Sí, bueno, yo cuando fui acólito monaguillo admiraba al padre. Entonces las cosas normales que se admiran, entonces como que le calan a uno más. Entonces cuando uno va a la casa quisiera copiar muchos aspectos de esa persona. Entonces yo me reunía con algunas personas del barrio, niños, compañeritos y compañeritas, y hacíamos la misa. Jugábamos ahí con esos recortes de hostias. Entonces así jugábamos, y entonces yo era feliz porque aprendía también a celebrar la misa. Y bueno, pienso que mi mamá nos acolitaba mucho al grupito de los niños que celebrábamos la misa, porque de 8 o 9 años en ese tiempo murió mi papá. Entonces también pienso que ese vacío afectivo que deja el papá, en cierta forma la iglesia lo fue supliendo a través de los padres, ¿no?, a los cuales yo les servía. Entonces veía yo una figura fuerte que me exigían. Entonces sí, se van dando, esa lectura que uno hace después, ¿no?, se iban dando como fuerzas también de la formación humana y cristiana en uno.
Padre, que hablemos un poquito ya de su vida como estudiante en el colegio. ¿Cómo fue esa vida? Bueno, en el colegio yo estudié 2 años, los 2 primeros de secundaria en un seminario, el Seminario Santa Rosa de Osos. 2 años muy interesantes, de mucho valor intelectual, diría yo, que me ayudaron mucho a desarrollar distintos aspectos de mi vida académica. Y en ese entonces era muy costoso el estudio, mi mamá recién viuda, no daba para el pago de tantas cosas, ¿no?, que se tenía que... Entonces me regresaron a Yarumal. Ahí empecé octavo en un colegio del estado, en un liceo San Luis de Yarumal, y muy integrado a las actividades del colegio, a la danza, al teatro, a las actividades sociales, a la integración con todo lo que tuviera que ver con el servicio de los demás, sin descuidar, por supuesto, una participación muy suave, diríamos, en la parte de la iglesia, pero sí participaba más en la parte cultural, me comprometí mucho. Y bueno, fueron unos años de una riqueza también académica. Fui buen estudiante, no una lumbrera, pero sí muy en los primeros puestos siempre, muy responsable. Yo creo que eso se aprendió en la casa, a responsabilizarse de lo que le correspondía a uno, ¿no? Padre, pues toda persona joven, pues digamos, tiene una anécdota de pronto que contar que le haya pasado a usted en esa época, porque pues los jóvenes son inquietos, bueno, no sé, se les ocurren muchas cosas. ¿Usted no recuerda algo en especial que le haya pasado? Una broma, usted que le haya hecho a un compañero, no sé. A ver, así, de pronto una vez sí me le escapé a mi mamá. Yo me le escapé a mi mamá y eso fue un problema porque al otro día era seguro el castigo, ¿no? Pero lo bonito que yo admiré en ella fue que se le pasó la ira y ya me llamó a los 2 días de haber cometido la falta. A los 2 días. Entonces, me dijo, yo le voy a dar estos correazos y usted ya sabe por qué. Jesús bendito. Bueno, yo sabía que me merecía, entonces eso me acuerdo mucho y creo que me formó también como a mirar que en el momento más justo, en la serenidad del caso, se corrige a la persona. ¿Usted se fue de paseo o qué, padre? Sí, me entretuve en una casa de familia. Ajá. Me entretuve en una casa de familia y me quedé jugando. Y entonces eso fue un problema. La señora de la casa me dijo, si quiere se queda a dormir acá, y bueno. Y que en esa época pues no había forma de uno comunicarse terrible, en la casa. Terrible, sí, eso fue terrible. Pero bueno, aprendí y empecé mucho a valorar el trabajo de la mamá, una mujer con tantas responsabilidades y uno haciendo travesuras. Sí. Bueno, padre, ya siguiendo en ese transcurso de su vida, ¿cómo es ese llamado que le hace Dios a ser religioso? Bueno, yo pienso que, yo sé que la vocación es un misterio, es un regalo de Dios, no podría entrarlo como en los límites del raciocinio, de la razón. Pienso que en el tiempo en que yo fui monaguillo acólito, ahí como que se fue despertando esa llamada del Señor y se fue fortaleciendo a lo largo de mi vida. Cuando estaba terminando la secundaria me hicieron algunas ofertas para la vida religiosa, ¿no? Entonces estudié algún tiempo, estudié 2 semestres en la Universidad de Antioquia, hice 2 semestres de español y literatura y ya me decidí por hacer la carrera religiosa. Me fui a Bogotá, a la comunidad de los misioneros, una comunidad ecuatoriana, los misioneros oblatos. Ahí hice, digamos, la parte de la formación religiosa de mi vida, ¿no? Hice el noviciado, participé de todos los aspectos de la comunidad, en la misión y los estudios en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. ¿Qué diferencia hay entre la comunidad que usted está y el seminario normal donde salen pues los sacerdotes normalmente? Bueno, yo estoy en la comunidad de misioneros contemplativos javerianos Allentes, que nació aquí en Pereira en el 86. La diferencia es
más como de orden académico. El seminario es mucho más académico, mucho más pastoralista. Una comunidad religiosa está orientando todo su trabajo a un carisma específico. Y tiene que ver toda la parte académica, por supuesto, tiene que haber la parte pastoral, pero esa pastoral se va como orientando a algo muy específico, que es el carisma que distingue a una comunidad. Si es misionera, entonces se encamina a la parte misionera. Si está dedicada a la misión, entonces fortalece en la parte de la misión. Si está dedicada a las obras de caridad, entonces esa sería como el fuerte. Un diocesano tiene que repartirse para todo. Nosotros somos como una parte ya más específica del trabajo de la iglesia, y que el carisma de una comunidad es un don que Dios va dando a determinadas personas para que le sirvan a la iglesia y sigan tratando de difundir el reino de Dios, construir según el proyecto divino. Padre, en todo este tiempo que usted lleva de vida religiosa, pues usted nos decía que ha recorrido muchas partes del mundo. Un sitio especial que usted recuerde y que lo haya marcado en su vida religiosa. Bueno, hay dos lugares fundamentales que marcaron mi vida como misionero y contemplativo javeriano ardientes. La primera, que es fundamental, en el Perú. En el Perú hice un servicio maravilloso que fue las comunidades indígenas, la parte de la formación en el seminario. Fueron 12 años. Entonces empieza uno como a descubrir que en las distintas culturas hay algo tan rico en donde se manifiesta Dios, que si la persona no es feliz ahí, no es feliz en ninguna parte. Dios, pienso que me ha dado ese regalo de llegar a un lugar. Eso es un regalo de Dios, y ser acogido y como tener como esa tranquilidad de vivir ahí con las personas que Dios pone en el camino, ¿no? En esos 12 años, pues mucho trabajo a nivel de pastorales diversas, de pastoral carcelaria, hospitalaria, en la parte del seminario que fui formador también, y en la misión de la sierra, que es con las comunidades indígenas. Los misioneros contemplativos teníamos en la sierra una misión, entonces yo iba del seminario los fines de semana a celebrar y a compartir la fe con estas comunidades, ¿no? Ese fue digamos, lo más fuerte. La segunda fue cuando... Padre, paremos ahí. Sí. Es muy difícil, por ejemplo, todavía en pleno siglo XXI, llegarle a las comunidades indígenas, donde todavía ellos de pronto tienen algunas creencias muy ancestrales. Sí, es un poco difícil. Yo lo digo, por ejemplo, en la comunidad aymara, pero nosotros trabajamos más en la comunidad aymara, en donde hay mucho animismo, o sea, todavía le rinden mucho culto a las cosas de la naturaleza, a la tierra, por ejemplo, la Pachamama, que es la madre tierra, que es la que nos da todo. Estas realidades son duras, ¿por qué? Porque ofrecen sacrificios de animales y pues uno queda a veces perplejo ante una mentalidad así, que uno piensa que es muy antiguo esto, pero eso es de hoy. Este animismo en donde la sangre, el corazón del animal es la oferta que se le da a la tierra, ¿no? Que es de donde sale la vida para todo, ¿no? Me parece, porque eso lo hacen todavía bastante en la sierra. Entonces estos sacrificios de una u otra forma muestran como el querer ofrecer a Dios la vida, a Dios. Eso me pareció a mí como muy particular en pleno siglo XXI. Bueno, ¿y el segundo sitio? Bueno, el segundo sitio que fue también me marcó mucho, que fue en Italia, un santuario a las afueras de Roma, un santuario campestre en medio de una reserva natural. Por ahí pasa una vía de renombre en Italia, en Europa, que es una vía de caminantes, digamos, la vía Francigena, y viene desde el norte de Europa, Alemania, París, Italia, el norte, todo eso se congregan, y hay una parte que se desvía hacia España, que es la vía que va hacia Santiago de Compostela. El santuario queda al sur de Italia, bueno, casi al centro, ya llegando a Roma,
y es muy bonito porque la gente que ha caminado más de un mes, o sea, hacen pasos, estaciones, y llegan al santuario a desahogarse de toda la reflexión que han hecho durante un mes, y hay muchas conversiones. Me parece un bonito una pastoral de la acogida y de la escucha de la persona que viene con todo un deseo profundo de cambiar la vida. Claro que muchos lo hacen por turismo, pero muchísimas personas van en son de encontrarse con Dios, llegar a la ciudad eterna que es Roma, y es un santuario de 1401, muy antiguo, que estuvo abandonado. Ustedes recuerdan que en la época de Napoleón la iglesia sufrió mucho, se cerraron muchos templos, etc. Entonces, cuando nosotros llegamos, el santuario realmente estaba cerrado, se celebraba cada año. Entonces, cuando llegamos los misioneros contemplativos, el santuario retoma vida y fue muy interesante, tanto que fue creado como Puerta Santa en el año de la misericordia, en el año jubilar. Eso fue también una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Nosotros fuimos a este lugar por Monseñor Darío Castrillón Hoyos, que él fue el que dio la primera bendición aquí en Pereira a la comunidad. Entonces conocía mucho al fundador, y por él llegamos a este lugar, que es una riqueza muy grande, y como es tan cerca de Roma, entonces le queda a uno muy fácil ir a estudiar. En 1 hora 50 minutos está uno allá, en 50 minutos puede ir muy bien a la universidad, máximo 1 hora. Entonces también aprovechamos, como somos 3 sacerdotes, éramos 3 sacerdotes allá, ahora están 3, estudia 1 o 2 y el otro queda en casa, ¿no? Entonces nunca está el santuario solo, aprovecha uno también para hacer este estudio y para actualizarse en tantas cosas, y de vez en cuando, por supuesto, ir a otras partes. En Europa es muy fácil viajar, ¿no? Y conocer. Entre esas experiencias que marcan la vida de un cristiano es poder visitar Tierra Santa, que tuve la dicha de ir a los lugares santos y de tener como esta experiencia profunda de saber que fue el lugar donde estuvo el Salvador del mundo, que es verdad que, es decir, constatar muchas cosas que de pronto como estudiantes quedan en duda o quedan en el aire, ¿no? Sí, y muchos otros lugares que uno va también a conocer. Padre, bueno, por supuesto, Italia, cercanía con Roma, bueno, uno allá, pues me imagino, quiero estar cerca del Papa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, la primera experiencia fue cuando hicieron santa a Santa Laura Montoya. Cuando la canonizaron, a los padres colombianos nos dieron un lugar, digamos, privilegiado, ¿no? Entonces nos tocó detrás de los obispos. Entonces para nosotros era una emoción grandísima poder estar en esta parte tan cerca relativamente del Papa. Fue el primer como encuentro así, ¿no? Con el Papa Francisco. Pero cuando nosotros fuimos en el 2011, era Benedicto XVI. En 2011 fuimos a ver cómo era el lugar con el padre fundador, y conocimos al Papa Benedicto XVI en Castel Gandolfo, que es mucho más cercano el lugar. Es un patio del lugar, como se dice, en donde él hacía su intervención, su Angelus. Y entonces ahí fue una experiencia muy grande, muy fuerte también. Otro encuentro con el Papa Francisco fue con los estudiantes de las universidades pontificias en el aula de Pablo VI. Ahí estuvimos muy cercanos a él también. Otra vez fue en la Casa Santa Marta, ese sí ya como más de ahí no se puede llevar cámaras, ahí no se puede, porque era para cenar. Nos había invitado el latinista, el padre José Luis, a cenar y a conocer toda la tarde los jardines del Vaticano, las instancias de la Santa Sede, la parte de los museos. Entonces estuvimos toda una tarde, y como a las 8, más o menos 8:30 era la cena, que es todavía tarde, todavía está el sol. Entonces, muy interesante, porque de los extraños éramos solamente los de la comunidad, y ellos estaban unos cuantos obispos, y el Papa estaba en una mesa, digamos, a menos de 80 metros.
y pues sí, como el saludo normal, y eso es también una experiencia como muy bonita, ¿no? Muy de familia, muy cercana. Bueno, padre, en todo este recorrido que usted ha hecho por el mundo en su vida religiosa, fue muy difícil usted adaptarse a la comida. Usted es de una tierra paisa, con los frijolitos, la arepita, bueno, y llegar a estas culturas donde pues la alimentación totalmente diferente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Yo iba preparado, porque yo pasé del Perú, vine acá a unas vacaciones de unos cuantos 20 días sería, en fin. Entonces yo la arepa y muchas cosas colombianas, yo las había dejado, digamos, ya en el Perú. Entonces ya las experiencias de la misión en Bolivia, cuando estuve también en Argentina, es decir, ya uno como que se va acostumbrando a distintos lugares. Cuando yo empecé el noviciado con los oblatos, estuve en el Ecuador. Entonces ya uno como que se va preparando para distintos psicológicamente, ¿no? Sí, pero sí, allá fue mucho más difícil porque había que pensar en italiano, hablar italiano y pedir todo en italiano. Entonces, bueno, y mucha pasta, muchísima pasta, pizza, entonces se va inflando uno con tanta harina. Entonces el italiano es muy equilibrado en las cosas, pues para las comidas me parece que esto es muy bueno, y uno va aprendiendo como a medir las comidas y equilibrar todo esto, ¿no? Difícil en algunos momentos, ¿no? Pero no fue traumático. Traumático fue empezar el italiano allá, que fue muy difícil, porque a nosotros, a los padres, nos tocaba confesar, nos tocaba dirigirnos y a veces sin podernos expresar. Eso es muy duro, eso es un ejercicio supremamente difícil, tanto para el pueblo de Dios como para uno queriendo decir algo y ellos queriendo escuchar alguna cosa. Entonces ese trance sí fue un poco difícil, pero bueno, la gracia de Dios y el pequeño esfuerzo de uno hacen que las cosas caminen muy bien. ¿Usted cómo es como padre, cómo es para hacer de comer, para la culinaria? Yo como lo necesario, sí, lo básico, sí, no soy un chef, no, pero lo básico yo creo que no me varo. Un misionero debe saber como lo elemental para poder muchas veces sobrevivir en culturas pero a uno no le falta ninguna parte que le invite a la gente. Entonces está uno tranquilo por ese lado. Bueno, en días pasados, padre, usted nos contaba que le pasó digamos una anécdota, fue en el Perú, de un animalito que usted no fue capaz de comérselo. No, vea, estuve 12 años. 12 años en el Perú, me presentaron varias veces el cuy, porque aquí se llama el curí. No, yo no pude en los 12 años comerme un animal de esos. De pronto como la semejanza a la rata, pero eso es psicológico, porque es un plato muy exquisito allá y es muy nutritivo y es un animal que se alimenta solamente de verduras, ¿no? Entonces, pero no, como la presentación con los dientecitos afuera, con las uñitas, entonces como que para mí fue una cosa impresionante. Y varias veces me presentaron, no. De pronto la forma de presentarlo, de pronto que hubieran cortado las patas y la cabeza. ¿La hubiera sido diferente? Sí, de pronto sí, pero no. Y fueron 12 años que todos los que iban de acá, de Colombia, a colaborar en la diócesis, Gustavo, pero si esto es riquísimo. Pero no, era una cuestión que no pude superar eso. Sí. Bueno, verdad, son anécdotas también que nos está contando el padre Gustavo en la tarde de hoy aquí en el espacio Vivencias. Padre, volviendo al tema de Europa y todo esto que a usted le tocó vivir por allá, hay culturas de pronto donde el catolicismo no es muy fuerte. ¿Cómo se siente una persona como usted, pues colombiana y con toda una fe cristiana, llegar a estos sitios donde de pronto hay otras creencias? Bueno, uno de los lugares que le da a uno como tristeza es el mismo Jerusalén. En Jerusalén uno ve que la vida católica es poca, el porcentaje de católicos no es como uno lo piensa. Están pues los otros cristianos, ¿no? Pero íbamos, por ejemplo, haciendo el Vía Crucis y eso es insignificante. Eso me pareció a mí que en la tierra del Salvador del mundo, como se dice,
se viva una indiferencia, eso es terrible, ¿no? Los templos, la asistencia a la Santa Misa, no es como en Latinoamérica. Entonces eso me impactó mucho. Y en ciudades, por ejemplo, como París, que también se ven estos fenómenos de templos vacíos, me impactó mucho. Varios lugares de nivel de vida de pronto muy bueno, que la parte religiosa es muy débil. Yo creo que estos fenómenos se están dando mucho en este tiempo, en donde la religión se va construyendo a la manera individual, ¿no? Se quieren construir Dios a su manera, y bueno, puede ser también un fenómeno de un cambio de iglesia, de mentalidad, que puede ser muy positivo. Todo cambio tiene sus crisis, y creo que eso es también una época de nuestra iglesia en este tiempo. Padre, usted como conocedor del tema religioso, ¿a qué cree usted o qué piensa usted de que hoy en día pues hayan tantas iglesias a nivel mundial, de diferentes pues credos? Yo pienso que en el ser humano hay un vacío, y el ser humano por naturaleza busca llenar ese vacío. Todo ser humano busca ser feliz. Entonces las metodologías con las cuales se ha trabajado deben modificarse. Entonces, cuando esto no responde a este vacío, a esta inquietud que yo tengo, se busca otra cosa, ¿no? Yo entiendo mucho que se retiren, entiendo mucho los chamanes, o sea, yo entiendo eso, porque en el Perú, por ejemplo, hay muchas manifestaciones de estas. El hombre quiere a Dios, pero está buscando de pronto en los lugares equivocados, que este es el problema. A veces de pronto, hoy en día, diría yo que las familias que antes formaban a sus hijos no lo están haciendo. Entonces dejan a la deriva a las personas, a los niños, a los jóvenes, dejan a la deriva esta entre comillas libertad religiosa, y vienen unos fenómenos para mí que son fenómenos, son monstruos, no tienen una cabeza, no tienen un orden, son una construcción caprichosa, diría yo, ¿no? Tenemos que retomar muchos aspectos y cambiar algo otro. Pienso que los métodos con los cuales la Iglesia hoy con el Papa Francisco está haciendo son muy buenos, son muy válidos, y creo que le van a dar un giro a la concepción de iglesia y al ser iglesia, porque el concepto de iglesia de pronto ha sido enseñado inadecuadamente, ¿no? Tenemos que cambiar las formas, pero lo esencial va a permanecer siempre. Hoy en día pues se ha perdido mucho también la unión familiar, y pues usted se me adelantó una pregunta, padre, que le iba a preguntar, era acerca pues de cómo está la juventud hoy en día a cómo era hace 40 o 50 años atrás, donde pues en la casa se oraba, se hacía el rosario, y hoy en día pues esto se ha ido perdiendo mucho. ¿A qué cree usted, padre, que se deba esto también? Hombre, yo pienso que hay varios aspectos. Uno de esos, los sistemas educativos, los sistemas de gobierno. Por ejemplo, que pongan en igualdad de condición a un hijo al papá. No, el papá es papá, la mamá es mamá, el hijo es hijo. Entonces, cuando se pone en esta igualdad, que tú tienes tus derechos, yo tengo los míos, y se ponen un tú a tú con el papá, me parece que el concepto de autoridad va cambiando. Ese podría ser un fenómeno. Lo ve uno, por ejemplo, en los colegios. El rol de un educador es un rol de un educador, de un formador, de un profesor. El estudiante es estudiante, así tenga los años que tenga. Entonces, como que esos niveles se desconocen. Entonces, los sistemas educativos, por supuesto que el objetivo, pienso, debe ser el bien de una sociedad, el bien de una generación, pero si se desconoce la naturaleza del ser humano, estamos dañando el concepto natural del crecimiento del joven, de la persona. Sí, un niño tiene que tener una mentalidad y una vida de niño, y tiene que ayudarse a desarrollar de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su naturaleza de niño. Yo pienso que todos vamos siendo responsables de un cambio de mentalidad, en el cual
el joven necesita ser escuchado, necesita ser atendido. Hay una fuerza grande en jóvenes de hoy que quieren comprometerse con el desarrollo de la sociedad, sin desconocer que hay muchas cosas que hay que trabajar a nivel de familia, porque hoy en día también el concepto de familia ha cambiado. Esto es normal. Padre, ¿cómo es su día normal después de, por ejemplo, que usted se levanta, hace la ceremonia en la mañana? ¿Cómo es su día normal, padre? Bueno, el día normal, yo me levanto unos minutos antes de las 5. A las 5:05 o 5:10 estoy por acá trotando por Quinchía, hasta faltando 10 para las 6 más o menos, y a las 6:30 la Santa Misa. Eso es, después de la misa hago unas oraciones que es muy propia de nosotros, que son la liturgia de las horas, laudes. Ahorita me está acompañando algunas personas, me parece un bonito. Aquí llegamos para el desayuno a las 8, entre 8 y 8:30, pero si está como es ahorita entre 7 y 8, que es el espacio en la iglesia después de la Santa Misa. Y eso que hago en la mañana es como la fuerza para el resto del día. Ya después viene aquí, apenas estoy conociendo gente, viene a visitarlo a uno, un poco de dirección espiritual, preparar algún texto, escribir un poquito, que me gusta también escribir un poco, las lecturas personales, y estamos pues como adecuando las pastorales distintas. Ya se empezó como estos trabajos con el colegio, fui a hacer la Santa Misa a un colegio, muy bonita la experiencia, que yo sienta que hay presencia de iglesia. Al mediodía pues normal, hago unas oraciones, que es la hora sexta de la liturgia de las horas. Entonces nosotros los religiosos tenemos un poco de diferencia en esa disciplina espiritual y litúrgica, ¿no? Yo estoy aquí por un pedido del obispo. Entonces, estoy fuera, digamos, del grupo de la comunidad para colaborar en este servicio, no sé, 1 año, 2 años, ya eso depende, ¿no? Porque hay escasez de vocaciones. Después del mediodía, pues el almuerzo, salgo a caminar casi siempre salgo a caminar, a dar una vuelta, a conocer, me voy por los lados del cementerio, caminar y rezar, ¿no? Rezar el rosario, que es una actividad muy nuestra también, ¿no? En medio de estos soles. Espero que se aplaque el sol para poder salir. Y bueno, ya por la tarde estamos aquí haciendo las actividades ya para el rosario con la comunidad, para las misas de la tarde, porque hay veces están los entierros, en fin. Entonces, como es, y por la noche se hacen vísperas, hago las vísperas también en la iglesia. Y bueno, por la noche vemos un poco, después de la cena, un poco de televisión, y listo, ya cada uno para su habitación, a responder los mensajes, a chatear a veces un poco, a poner los mensajes de ánimo para estos, a agradecerle a los que me escribieron, y ahí se le va a uno un buen tiempo. Entonces, claro que durante el día sí uno utiliza el celular también, pero no como una dependencia, ¿no? Sí, durante el día 2, 3 veces se abre el WhatsApp para mirar algunos mensajes o responder llamadas, etc. Padre, en la vida religiosa, ¿qué personaje le llama a usted la atención o le gusta de pronto leer algo de ese personaje? Hombre, son tantos, pero así como fuertes, por la misión, San Francisco Javier. No porque yo sea misionero javeriano, contemplativo javeriano, pero sí me parece que es un hombre gigante. Por la vida de interioridad, Santa Teresita del Niño Jesús, en la sencillez, en la humildad, en esta vida interior que manifiesta ella en sus escritos, me parece que es una forma tan simple, tan sencilla de llegar al encuentro con Dios. Y sin duda Santa Laura Montoya, para mí esta mujer es gigante. Yo digo y he dicho muchas veces, la iglesia debería proclamar doctor de la iglesia a Santa Laura Montoya. Yo he ido a Santa Cecilia, que es la última parte de Risaralda, que la comunidad tiene a cargo esta parroquia de Santa Cecilia, y de verdad que ver las lauritas en esos sectores caminando, atendiendo las comunidades,
definitivamente ahí está el Espíritu Santo que ha puesto un carisma en Santa Laura Montoya para hacer esta fundación, y los distintos lugares de misión que han tenido las Lauritas son un ejemplo para el mundo entero. ¿Cómo no admirar todo lo que ha hecho esta comunidad a través, por supuesto, de la Madre Laura, no solamente en Colombia, en muchísimas partes del mundo? Y yo admiro demasiado, de verdad, sus escritos, porque es una forma de un corazón sediento de Dios que quiere entregarle a Dios lo mejor y la salvación de los más abandonados, digamos, en el tiempo de ella, los indígenas, los indios. Creo que yo volvería a leer algunos escritos sobre todo de Santa Laura. Bueno, es el padre Gustavo quien nos acompaña en la tarde de hoy, y por supuesto todos los días, si ustedes lo escuchan también a través de las diferentes misas que pasamos por el sistema de comunicaciones RQTV. Padre, pues agradecerle de verdad que usted nos haya regalado estos minutos de su tiempo para compartir un poquito acerca de su vida, y ojalá pues no sea esta la última vez en que sigamos conversando y nos siga contando muchas anécdotas y muchas cosas que usted de pronto todavía pues se nos quedan por tiempo en el tintero. Y por supuesto, pues en nombre de la comunidad del municipio de Quinchía, pues agradecerle su compañía acá en Quinchía. Ojalá pues se amañe y que siga ejerciendo esa bonita labor pastoral con toda la comunidad de nuestro municipio. No, yo también aprovecho esta oportunidad para agradecerles ese trabajo que ustedes están haciendo. Los medios de comunicación social tienen una responsabilidad ante el mundo muy grande. Mira, Ley, que si no estuvieran estos medios, tampoco se podría difundir el Evangelio. Y Dios les pague por ese trabajo tan arduo, a veces como incógnito, anónimo, pero tan fuerte, tan de adentro, que puede llegar a tocar cualquier cultura. Yo los felicito, y que tanto la televisión local como la radio sigan trabajando por la dignidad del ser humano, por la formación de la conciencia de las personas. Y aquí no estoy hablando de religiones, no, la conciencia y la dignidad de la persona, que es lo más importante. Desde ahí podemos construir una sociedad sana. Donde no se forma así, yo creo que estamos haciéndole un daño a la sociedad y al mundo. Entonces, los medios son estos instrumentos que están para que haya más gente consciente de la responsabilidad con el universo y con los demás. Bueno, muy bien, eran las palabras del padre Gustavo Sánchez, quien nos acompañó en el espacio Vivencia, espacio que se hace a través del sistema de comunicaciones RQTV, y la invitación para que nos encontremos nuevamente con otro personaje aquí en el espacio Vivencias. A todos, que tengan una feliz tarde.